Hermano Jair, usted y su esposa celebran este año 53 años de casados. Y durante ese tiempo Dios los bendijo con varios hijos biológicos y muchos hijos más que de alguna manera criaron ustedes por medio del ministerio y que hasta el día de hoy lo llaman Papi Jair y Mami Norma. Sabemos que por un tiempo fue fotógrafo, después profesor del colegio bíblico, donde fue llamado a empezar la iglesia en el Ejido Piedras Negras, y después empezaron Ministerios Vida Nueva junto con su esposa y con la ayuda de mucha gente para la bendición de la comunidad ahí en el Ejido. Y también sabemos que Dios ha usado el Ministerio Vida Nueva para plantar iglesias de Cristo en México donde no existía, y empezar y establecer el Colegio Antonio Medina Gaona, la primera escuela de Iglesia de Cristo de nuestras iglesias en México, que sigue siendo de impacto para muchas familias hoy en día. Gracias por compartir con nosotros hoy. Le tenemos unas preguntas. ¿Qué fue lo que lo hizo decir sí al llamado de predicar? ¿Qué lo mantiene motivado durante los momentos difíciles? Pues como mencionaste en la introducción, el llamado de Dios lo recibí desde que asistí al colegio bíblico en Dallas, Texas. Y luego venir a esta comunidad donde había gran necesidad en los dos aspectos, espiritual y material, aquí en el Ejido. Muy bien. ¿Quién fue la primera persona que creó una impresión de Dios en usted? ¿Y cómo influyeron su fe? Indudablemente fue el gran personaje de Antonio Medina Gaona, un hombre que, habiendo sido un ex sacerdote católico, decidió ir a predicar a áreas pobres y abandonadas en el centro de Zacatecas. A ver, hermano Jair, díganos, ¿qué es un pasatiempo que lo apasiona fuera del ministerio? Definitivamente el motociclismo. Siempre desde los 16 años he andado en motocicleta, y eso verdaderamente me desestresa y me encanta subir a mi motocicleta. Yo lo he visto que se aloca en la moto, puedo comprobar. Hermano Jair, si no estuviera en el ministerio, ¿a qué piensa que se dedicaría? Es una buena pregunta. Definitivamente, habiendo crecido en mi niñez en un área de agricultura, sería definitivamente un ranchero, alguien que plantara algo, alguien que trabajara en el campo. Bueno, ahí les van unas preguntas más en serio, más profundas. Tome una respiración. ¿Qué prefiere, el menudo o el pozole? El menudo, definitivamente. Ok. ¿Y el menudo con pan o tortilla? Tortilla de maíz. Recién hecha. Bueno, hermano, gracias. ¿Nos puede decir cómo se titula y de qué se trata la prédica de hoy? Pues es un tema que me apasiona, el tema general de Todolo. Me ha gustado mucho desde el año pasado, y hoy precisamente me toca abrir el retiro con el primer tema, y lo he titulado, con la ayuda de Dios, Cristo es el todo en todo. Ahorita me sentí como el difunto que estaba en el cajón, y pues el pastor estaba diciendo cosas muy, muy bonitas del muerto, y la viuda le dijo al niño: asómate a ver si es tu papá el que está ahí. ¿Seré yo? Pues hermanos, qué privilegio poder compartir con ustedes. Tengo como 8 años que no estoy activo en la predicación, y sí estoy predicando por aquí y allí, pero pues un poquito oxidado, un poquito fuera de práctica. Es un privilegio siempre predicar. Sí, me ha tocado mucho predicar en iglesias americanas, y de eso les copié lo apegado que son a un horario, y pienso, me quedan como 7 minutos, debo acabar a las 8. Si está bien, por un sermón de 7 minutos es bueno. De hecho, debe haber servicios que ni tengan sermón. ¿Están de acuerdo? Como el de ahorita, que ya con la alabanza, no, ya vamos llenos.
qué gran bendición de tener a elementos como el hermano Velázquez y a su hijo David. Me trajo a la memoria los tiempos gloriosos cuando era el director de alabanza allí donde predicaba yo en el Ejido, y era algo inolvidable. Hermanos, pues aquí vamos a empezar. Está un poquito alto, a ver si lo bajo tantito. Ahí está, gracias. Ahora sí. Ya no se quiere quedar ahí. Ahí está. Así no lo manoteo. El tema es que Jesucristo es el todo en todos. Y el pasaje que he escogido yo es en Mateo 17, del 1 al 8. Si traes su Biblia por ahí, pues me quieren acompañar. 6 días después tomó Jesús a Pedro y a Jacobo y a Juan y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Y al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo: levantaos y no tengan miedo. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino solo a Jesús. Aquí estamos, Señor, para servirte, y nos sentimos con gran responsabilidad siempre, y para todo te ocupamos, Señor. Sé con nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El pasaje, hermanos, nos muestra algo muy bonito, que el que inventó los retiros y los campamentos fue Cristo. ¿Se dan cuenta? Que Cristo saca a 3 de sus discípulos y los lleva aparte a un monte para tener un retiro espiritual. Qué bonitos son los retiros espirituales. Todo campamento o retiro espiritual tiene como finalidad que profundicemos nuestra fe en Cristo Jesús. ¿Sí? Que profundicemos nuestra fe, que conozcamos a un Cristo transfigurado más de cerca. Y esto ya está sucediendo. Las alabanzas estuvieron muy bonitas porque se trató precisamente de mucha exaltación a Cristo. Todos los campamentos es bonito. ¿Qué les puedo yo contar? Allí en el campamento en Chamacuero conocí yo a la que es mi esposa, creo que Mayelo también, y Mendy y todo. Y hay mucho compañerismo, y es algo bonito lo de los campamentos. La comida acá en el campo como que se come más a gusto, y el compañerismo es excelente. Todo es bonito, pero lo que se busca es que nuestra relación con Cristo sea más real, más de cerca. Esa es la finalidad. Cristo saca a estos apóstoles de un aspecto que ellos ya estaban muy familiarizados, y los lleva aparte para que fueran testigos de lo que era la persona transfigurada y profunda en toda su plenitud de lo que es Cristo Jesús. Es un privilegio muy grande. Dice un predicador famoso, Spurgeon, que hay mucha gente alrededor de Cristo, pero muy pocos tenemos la oportunidad de acercarnos y conocerlo más profundamente. Su persona, sus hechos, lo que Él vino a hacer, su personalidad, su amor, su gracia que ofrece a cada uno de nosotros. Y Spurgeon da como ejemplo la mujer que tenía flujo de sangre, que estaba tratando de acercarse a Cristo y no podía lograrlo por la multitud y los estorbos que había y que siempre va a haber para acercarnos a Cristo.
Y ella tuvo que luchar en gran manera hasta poder luchar entre la multitud, entre toda la gente que rodeaba a Cristo. Y al fin lo logró con esfuerzo. Lo que quiero decir aquí, hermanos, es que la fe de un acercamiento a Cristo es algo profundo que debemos luchar, y los campamentos presentan una gran oportunidad. Ahora que yo ya no predico cada semana, tengo la oportunidad de ver a la iglesia como cuerpo de Cristo desde la gradería, vamos desde allá. Y muchas veces ve uno cosas que no le gustan humanamente a uno, ¿verdad? Pero la oración es que a Cristo le agraden. A lo que voy es que eso, hermanos, me ha dado la oportunidad a mí personalmente de acercarme más a la persona de Cristo. Me ha dado esa oportunidad y yo bendigo a Dios por ello. Las actividades que logremos hacer en un campamento pierden valor si los asistentes no percibimos a un Cristo transfigurado, a un Cristo que nosotros lo veamos de una manera más profunda y lo apliquemos a nuestro corazón. Algo que haga una huella profunda en nuestro espíritu, como sucedió con aquellos 3 apóstoles escogidos que Cristo saca a un monte. Porque esto de salir al campo, hermanos, tiene algo de especial. Nos permite salir de lo rutinario. Nuestro corazón se abre a nuevas ideas, nuevas amistades, nuevas experiencias. Y esto, hermanos, es bueno porque nos permite salir del tedio de lo que conocemos a diario y estamos acá separados para poder compenetrarnos de una idea. Y la idea en esta noche es de Cristo Jesús, compenetrarnos, que se transfigure en nuestra alma. Y entonces Jesús es lo que hace, se transfiguró ante ellos. Pedro, Jacobo y Juan, habiendo conocido ya a Cristo, me sorprende a mí mucho, porque ellos este es el capítulo 17 de Mateo, y ellos ya habían andado con Cristo. Ya habían visto a Cristo caminar sobre el agua, hermanos. Ya habían visto a Cristo alimentar las multitudes, sanar a los enfermos. Y todo esto, hermanos, todavía no era todo lo que era Cristo. Ya Pedro y los apóstoles lo habían visto calmar la tempestad y habían exclamado: ¿quién es este que los vientos y el mar obedecen, o que puede caminar sobre el agua? Mas sin embargo, a través de la transfiguración tuvieron una percepción más profunda de Cristo, que no se borró. Es interesante cómo en nuestros campamentos son muy bonitos, tienen unos programas excelentes, pero la meta siempre debe ser hacia lo espiritual, hacia el conocimiento de Cristo y su poder transformador y consolador para nuestras vidas. La necesidad más apremiante que tiene todo ser humano es conocer a Cristo como realmente es Él. Es bueno ir a la iglesia y participar de todos los servicios y los cultos que se hacen, pero es mejor tener una comunión íntima con Cristo, hermanos. Es mejor que Cristo sea transformado, transfigurado en nuestros corazones y podamos cuando menos percibir un poquito de lo que realmente es Cristo, porque nuestra humanidad no lo permite, hermano. ¿Cómo podemos nosotros describir al creador del universo, al verbo que estaba allí en el principio era Cristo, y el verbo era Cristo, y el verbo era con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas? Es imposible poder dimensionar a Cristo en esta carne humana que tenemos. Solamente podemos tratar de acercarnos y poder ver la grandeza de su persona. Después de casi 50 años de servir a Cristo en la iglesia, hermanos, pues podemos nosotros entender que servir a este gran Señor es algo tremendo. Porque allí, hermanos, son 3 puntos. Acabo de terminar el primer punto. El pasaje nos muestra que Cristo cree en los campamentos. Punto número 2 es: Dios habló a Pedro y a Jacobo y a Juan en aquel retiro.
Y el 13 es, entonces Cristo es el todo en todos. Punto número 2. Los discípulos necesitaban oír la voz de Dios para creer que Jesucristo era verdaderamente el Hijo de Dios. La salvación claramente proviene de Dios a través de Jesucristo, porque dice en Hechos 4:12, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Para que Cristo se revele de una manera más real en nuestros corazones, el Espíritu Santo, hermanos, debe moverse en nuestros corazones, en los que están oyendo de la palabra del testimonio de Cristo, para después poder experimentar la voz de Dios a tu corazón. Hay es una especie de comediante cristiano, se llama Mark Lowry. Mark Lowry habla de que estaba en un colegio cristiano y él los fines de semana cantaba en iglesias, llevaba su guitarra y cantaba. Y entonces así se sostenía él, porque al final de él presentaba unos especiales y al último sentían compasión por él y le regalaban una ofrenda. Él va a una iglesia y dice que no le regala nada. Se termina el servicio y dice Mark Lowry que él ya podía identificar al tesorero de la iglesia. Dice, ya tenía ahí una habilidad, aquel es el tesorero. Se ve flaquillo y medio miserable. Es lo que decía él, no estoy diciendo yo. Entonces ahí va y le saluda, dice, allí va el billete en el saludo. Y no, pues no, dice, aquel debe ser el tesorero. Le saludé y le rasguñaba y no había billete. Y luego dice, ya nomás queda el pastor que me va a despedir. Y el pastor, pues si viene y le saluda y tampoco. Entonces dice que se sale de la iglesia y se sube al bocho, traía un bochito. Dice, y empecé a renegar, dice Mark Lowry, y le empecé a decir a Dios, Señor, te acabo de cantar. Y pues no hubo nada. Michael Jackson ni te canta a ti, está casi igual de rico que tú. Y mira yo aquí, el bocho necesita gasolina y yo quisiera ir a McDonald's. Entonces dice Mark Lowry que Dios le habló. Y dice algo muy interesante después de eso. Dice, Dios me habló al corazón porque no soy pentecostés, dice. Le habló al corazón. Pero le habló y le dijo, Marcos, te dieron más de lo que merecías. Señor, pues no me dieron nada. Ya sé que no te dieron nada, pero lo que mereces tú es el infierno. Y es lo único que mereces. Solamente la gracia de Cristo es lo que te hace de valor. Y dice que fue y lloró a su cuartito de la universidad y empezó a escribir una canción, una alabanza. Todo lo que merezco yo es el infierno de no ser por Jesucristo y su gracia. Entonces, los discípulos, hermanos, necesitaban ver a un Cristo diferentes y transformados. Ya cuando lo vieron, esto produjo en ellos una profunda reverencia. Y la reverencia se manifestó que se hincaron, cayeron hincados, se postraron y tuvieron un temor reverencial. Ellos ya sabían quién es que aún el mar le obedece. Qué bonitos los himnos antiguos que se inspiran en la grandeza de Cristo, en presencia estar de Cristo, ver su rostro, ¿qué será? Y hay un himno muy bonito que recuerdo que el hermano nos lo dirigía allí en la iglesia, Gustavo, es puedo imaginarme, nada más podemos imaginarnos. Entonces, ese era el punto número 2. A un Cristo transfigurado, grande y excelso, Dios mismo ante ti, ofreciendo Cristo misericordia. Es interesante, las dos palabras que les menciona Cristo en el pasaje, les dice levántense, levantaos y no tengan miedo. Las dos necesidades que tenemos, hermanos, nosotros los humanos, es que somos una humanidad caída y dominada por diferentes cosas. Y Cristo siempre nos quiere levantar y quiere que desechemos los temores. Todos tenemos temores fuertes en la vida. Qué bonitas palabras, levántate y no tengas miedo.
Porque todos estamos de alguna manera caídos ante algo y necesitamos la fuerza de Cristo que nos levante y que no tengamos miedo. Hay muchísimos miedos, hermanos, en la vida. Hay miedos de toda índole. Ustedes nombren el suyo. Gente que le tiene miedo a las arañas, a los ratones. Les voy a decir el mío. No me gustan los espacios así cerrados. Me da claustrofobia y me siento bien feo. Allá andábamos el hermano Ricardo y yo en Zacatecas, en la mina del Edén, y dije, ¿para qué me metí? Sentía muchas ansias. Pero bueno, los miedos son los menos. Hay miedos enormes. Cuando mi padre nos llevó a Iglepaz, hermanos, pues ya les dije que yo quería ser ranchero en Zacatecas y subirme a un tractor y escuchar a Antonio Aguilar todo el día. Y que nos llevan a Iglepaz y métete a la escuela en inglés. Fue un trauma brutal, pero grande, hermanos. De modo que yo tenía temor ir a la escuela. Después de ser un alumno sobresaliente en Piedras Negras, allá en Iglepaz no entendía ni cuando me nombraban, cuando decían la lista. Ni siquiera eso entendía. Y sudaba, pero a chorros más que ahorita. Le dije, Señor, qué miedo es esto. Y entonces alguien me regaló un libro cristiano, El poder de la mente de Cristo, y leyendo pasajes de la Biblia y frases de Cristo, Él alejó esos temores de mí. Y después hasta pude trabajar entre puros gringos. Y qué interesante. Yo no quería para nada los gringos, hermano. Y luego que dijo Dios, ahí te van. Y ahí voy con ellos. No había de otra. Los temores que tú tengas. Por eso Cristo les dijo a los apóstoles, ustedes levántense y no tengan miedo. Ellos sabían, hermanos, que Cristo les había dicho la parábola del buen samaritano, donde el caído fue levantado, Jesucristo siendo el gran samaritano. Jesucristo era el que, viendo la multitud, tenía compasión de la gente, y Él nos veía como ovejas que no tienen pastor y que necesitamos mucho. Cuando le acercaban un enfermo, Él lo primero que les decía, no tengas miedo, ten ánimo, no tengas miedo, hijo. 365 veces en la Biblia se relaciona el pasaje con que no tengamos miedo, hermanos. Es una vez por cada día del año. Por eso Cristo dice, no tengan miedo, soy yo, pequeño rebaño, no tengas miedo. La meta aquí es que nuestro corazón se llene de la presencia de Cristo y caminemos triunfantes por esta vida, porque Él es lo que decía ser. Quiero leer un escrito, hermanos, entre el punto 2 y el 3, y después ya nomás falta el 3. Hace más de 2000 años, este escrito lo encontró alguien en el siglo XIX, lo escribieron, y el autor no está identificado. Hace más de 2000 años existió un hombre que nació contrario a las leyes naturales de la vida. Este hombre vivió en la pobreza y fue criado en oscuridad. No viajó extensamente, solamente una vez cruzó las fronteras del país en que vivía. Eso fue cuando, siendo niño, estuvo un tiempo perseguido y exiliado. No poseía ni influencia ni dinero, sus familiares no eran prominentes y carecían de todo entrenamiento o de educación formal. No tenía conexiones políticas. Durante su infancia atemorizó a un rey. Durante su niñez impresionó a los doctores de la ley, y ya siendo hombre dominó la naturaleza, caminó sobre las olas como si fuese el pavimento y silenció a los vientos y a la mar. Sanó a las multitudes sin medicina y no cobró por sus servicios. No escribió ningún libro. Sin embargo, no existe biblioteca tan grande como para contener todos los volúmenes que se han escrito acerca de él. No compuso ninguna canción, pero aún hoy sigue sirviendo de tema para más canciones que todas aquellas compuestas sobre cualquier otro tema por todos los compositores de la historia en su conjunto. Nunca fundó una universidad, pero todas las escuelas reunidas no tienen más discípulos que este hombre único. Jamás practicó la psiquiatría, pero ha sanado más corazones atribulados
que todos los doctores de todas las épocas, y nunca formó un ejército o seleccionó a un soldado o disparó un arma. Sin embargo, ningún líder tuvo más rebeldes que se rindieran a él sin un solo disparo. Una vez cada semana las ruedas de la industria se detienen por todo el mundo y multitudes acuden a sus centros de culto para adorarlo. Los nombres de los grandes estadistas florecieron, pero han quedado relegados al olvido. Y aunque él no lo pudo, aunque el tiempo ha colocado más de 2000 años entre este hombre y nosotros, él siempre vive. Herodes no lo pudo destruir y el sepulcro no lo pudo retener. Él está sobre el mayor pináculo de la gloria celestial, exaltado por Dios, reconocido por los ángeles, adorado por los santos y temido por los demonios, como el viviente y personal Cristo, nuestro Señor y Salvador. Y termino diciendo, hermanos, que Jesucristo es el principio en Génesis, es el buen pastor en medio de la Biblia, allí en los Salmos, y es Rey de reyes y Señor de señores en el Apocalipsis. Bendito sea su nombre.